actriz, que ahora es muy grande, pero en aquel momento era una niña, Dakota Fanning, que se llama La Guerra de los Mundos. No sé si alguien la conoce. Es una película donde, bueno, se relataba un tiempo apocalíptico donde había una invasión extraterrestre. Pero en sí esa película es una recreación de algo que sucedió hace tiempo, hace muchísimo tiempo atrás. Y le quiero decir esto, hubo una transmisión radial en los Estados Unidos que fue el 30 de octubre del año 1938 y un hombre llamado Orson Welles era una persona que hacía radioteatros. Bueno, a mí mis abuelos me hablaron del famoso radioteatro, que se sentaban frente a la radio y escuchaban novelas, y así como nosotros miramos películas, ellos se sentaban frente a la radio y escuchaban historias. Resulta que hubo una transmisión radial el 30 de octubre de 1938 que hablaba sobre una noticia, era como que decía información de último momento, eran las noticias y decían, Nueva York está siendo atacada por una civilización extraterrestre, cayó Tokio, cayó París, ya cayó Berlín y empezaban a hablar sobre varias ciudades importantes del mundo que estaban recibiendo ataques extraterrestres y que había una gran destrucción. Y resulta que, y seguía la transmisión radial y hablaban, eran como noticias, pero resulta que en un momento dado, cuando termina la transmisión, dice, bueno, esto fue una obra de Orson Welles, gracias por acompañarnos en este radioteatro, simplemente fue una novela, pero resulta que afuera, las personas que habían escuchado habían entrado en pánico. Hubieron saqueos a supermercados, accidentes, las personas llamaban al gobierno, preguntaban qué sucedía, la gente corría de acá para allá porque habían escuchado esas noticias y se habían generado una realidad en sus cabezas totalmente diferente a lo que estaba sucediendo. Fue terrible, fue un pánico tremendo, accidentes, saqueos, robos, incendios, las personas corrían hasta que el gobierno de los Estados Unidos tuvo que salir a tranquilizar el asunto porque solamente había sido una radionovela o radioteatro. Y el título del mensaje del día de hoy es, lo que recibo es mi realidad. Lo que recibo y mi realidad. Perdón, lo que recibo y mi realidad. Y quiero ir al libro de Ezequiel, capítulo 3. Quiero que me acompañe ahí. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son las palabras que recibo? ¿Qué es lo que escucho? ¿A dónde presto mis oídos? Y escuchen bien, vamos a leer el libro de Ezequiel, capítulo 3, verso 1, y dice, me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. El 2, y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Resulta que en este momento Ezequiel tiene un encuentro con nuestro Señor. Y el Señor en la visión le dice a Ezequiel, toma y come de este rollo. Le da un libro, le da una palabra, un mensaje, sino que le da la palabra del Señor. Ezequiel la recibe y en la visión come de ese libro, de esas palabras que tiene que transmitir luego. Y llenó sus entrañas de esa palabra. Fíjense en que en el Medio Oriente, esta zona de Israel, países árabes y todo, en el Medio Centro Oriente, hablar de que siento algo que viene de mis entrañas es como decir que siento algo que viene con todo mi ser. Muchas veces nosotros hablamos del corazón y es real, pero ellos aplican el corazón y todas las entrañas. Entonces cuando acá dice, y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas con este rollo, está queriendo decir que con esta palabra que yo te doy, tenés que intentar invadir todo tu ser. Nada de tu ser puede quedar por fuera de esto que yo te doy. Y al mismo tiempo también dice, y lo comí, y me fue en mi boca dulce como la miel. No sé si saben, claro que lo saben, que la miel tiene muchísimas características, ¿no?
tiene características y propiedades curativas, pero tiene una parte muy importante que es que la miel no tiene fecha de caducidad. Hay un asunto. La miel tiene, hoy por hoy, según la Organización Mundial de la Salud, tiene un tiempo preferencial para comer o prudente para comer, que no es más de 3 años, pero está comprobado que se puede comer mucho más. Es más, incluso se dice que cuando se encontró y se halló la famosa tumba de Tutankamón, habían vasijas de 3000 años junto con la tumba y dentro había miel y esa miel estaba en perfectas condiciones y hasta se podía comer. Lo que quiere decir es que cuando la palabra del Señor dice, y me fue dulce como la miel, me encanta esa metáfora porque es la palabra que no pasa, es la palabra que no caduca, es la palabra que todo lo sacia, es la palabra que llena tus entrañas, que llena tu corazón, que invade todo tu ser y siempre permanece hasta el día de hoy. Todas las profecías que se dieron, que son y que serán, permanecen y nos bendicen y son realmente para nuestras vidas y lo creemos. ¿A dónde prestamos los oídos? ¿Cuál es la palabra que oímos? ¿Oímos esas palabras negativas que nos llegan de la sociedad, de nuestro entorno? ¿O realmente prestamos los oídos y atención para llenarnos de la palabra de Dios y responder ante sus promesas y confiar y creer en ellas? Quiero que me acompañe ahora a Ezequiel también, pero capítulo 37. Y vamos a leer una palabra muy conocida, que es el capítulo 37, que es el Valle de los Huesos Secos. Ahí en YouTube, la otra vuelta, yo me colgué a mirar una representación que está muy buena de una cinematográfica del Brasil, que hacen una representación de la visión del Valle de los Huesos Secos, y es tremenda, a mí me encanta. Lees el pasaje y ves esa imagen tan bien hecha y vos decís, wow, qué bueno que está esto. Y esto, vamos a leerlo. El Valle de los Huesos Secos, capítulo 37, y dice, desde el 1, la mano del Señor vino sobre mí y me llevó en el espíritu del Señor y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Claro que eran huesos de personas, ¿no? Y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cientos secos en gran manera. 3. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Es como que ahí le pone, el Señor le prueba la fe a Ezequiel. ¿Pueden vivir? Y dije, Señor, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra del Señor. Vamos a recapitular. Ezequiel recibió esa palabra, llenó sus entrañas, la hizo propia, la tomó, se fortificó y resulta que ahora el Señor le dice, habla de esta palabra que yo te di, ahora la tenés que soltar y hablarle a estos huesos. Esta palabra que yo te di, esta promesa que te di en tu vida, la tenés que hablar. Tu situación es complicada, tenés que hablar, porque yo te prometí prosperidad, yo te prometí sanidad, yo te prometí estar contigo, yo te prometí una vida en abundancia. La situación es compleja, sí, es compleja, pero si atesoraste esta palabra en tu corazón y la sentís, tenés que soltarla y toda tu realidad va a cambiar, va a cambiar. Diles, entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra del Señor. 5. Así ha dicho el Señor a estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y vivirán. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu y vivirán y sabrán que yo soy el Señor. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba y he aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. No recuerdo cuántos huesos tenemos, pero son muchísimos. Creo que son 600 y algo. Y se imagina la escena, ¿no? Todos los huesos y empezando.
peleándose uno con otro. Y miren que hay huesos largos, como el más largo que tenemos, que es el fémur, y miren que hay huesos muy chiquititos, que claro que son importantes, y ahora vamos a hablar de ese hueso, muy chiquitito. Y dice, hubo un temblor y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Ezequiel profetiza sobre estos huesos. Nosotros hace un tiempo tuvimos, todos los años tenemos con los operarios allá en la fábrica. El que me conoce sabe bien que mi trabajo en una metalúrgica, es una planta industrial grande. Existen normas de seguridad, hay que utilizar tapones auditivos y protector auditivo. Hay demasiado ruido, muchísimo ruido. Y siempre tenemos charlas con un otorrino de hipoacusia, pérdida del oído. Y resulta que en todas esas charlas técnicas, él nos enseña que nosotros tenemos 3 huesos que son los más diminutos y se encuentran en el oído, y son yunque, martillo y estribo. Resulta que en ese valle de los huesos secos habían cada conjunto de huesos, cada esqueleto tenía 2 oídos, porque esos oídos estaban ahí, eran esos huesitos. Habían yunques, martillos y estribos desparramados por todos lados, y fueron los causantes de que esos huesos escucharan. Y a veces uno dice, pero esta persona está hundida en las drogas, parece que no escucha nada. Pero tranquilo, él va a escuchar. A su tiempo él va a escuchar. Pero esta persona viene caminando mal, parece que no se endereza nunca. Tranquilo, a su tiempo va a escuchar porque tiene oído. Y aquel que lo recibe por el oído, y todo eso va quedando dentro de su ser. Y en algún momento la transformación va a venir. En algún momento la transformación va a suceder. Sucedió con nosotros, va a suceder con otros. Y al mismo tiempo nosotros, como cristianos, hijos de Dios y que creemos en el Señor, tenemos que seguir educando nuestro oído para seguir escuchando la palabra de Dios y seguir fortaleciéndonos en la fe. Porque a veces, como hijos de Dios, se nos desvía el oído un poco para otros lados. Esta semana también fue una semana muy movida. No quiero poner excusas, pero preparando el mensaje, yo decía, bueno, ahora sí me voy a sentar a preparar el mensaje en la oficina, y resulta que venía un tema. Ahora sí y ahora estábamos con unas negociaciones con el sindicato y tuve que hacer otras cosas. Pero ¿qué es lo que sucede con todo esto? Esta semana me sucedió que yo estaba ofuscado, estaba enojado por una situación laboral, y la verdad que me sentía como envenenado. Esta situación me tiene hasta acá y la tengo que terminar. Pero luego, preparando este mensaje ayer en la noche, yo decía, qué mal que estuve en esta semana. Porque en vez de apoyarme en la palabra del Señor y poder tranquilizar y bajar y actuar de otras maneras, me iba a lo que los comentarios me decían, o pensamientos propios que realmente era de uno y no eran los que el Señor había puesto en mí. Y yo decía, no puedo estar tan envenenado con esta situación, tengo que bajar un cambio con esto. Pero en realidad se me fue la cabeza por otros lados, y digo, tengo que escuchar la voz de mi pastor, tengo que escuchar la voz del Señor. El Señor Jesús dice, las ovejas conocen la voz de su pastor. Quiero que me acompañen al Evangelio de Juan, capítulo 10. Me traje esta Biblia para poder ser un poco más ágil. Evangelio de Juan, capítulo 10. Y dice, si ya lo
lo tiene, la parábola del redil. Capítulo 10 dice, de cierto les digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado afuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Todo aquel que es del Señor conoce la voz del Señor, sabe dónde tiene que prestar el oído, no reconoce voces de los extraños. ¿Saben que una de las costumbres, yo no soy muy campero o campesino, no sé, capaz que hay alguien que tiene experiencia en trabajos rurales o fue peón de campo, no sé si alguien de casualidad, capaz que hay, pero a mí siempre me comentaron que las ovejas, no sé por qué, pero siempre me dijeron que las ovejas son como animales que son tontos, que se pierden, que no se ubican. Es como no sé, es como que siempre me hacían ese comentario. Pero me puse a hacer un poco una investigación sobre el comportamiento de las ovejas y resulta que no. Resulta que, es más, las ovejas son animales extremadamente inteligentes y tienen un oído extremadamente sensible. Había un video en redes sociales, por ejemplo, que había un pastor de ovejas, tenía su rebaño, y invitaba a otros turistas a imitar los sonidos del pastor. No sé, si el pastor le decía, vamos oveja, vamos, le decía, bueno, háganlo ustedes. Entonces venía otro señor y les decía, vamos oveja, vamos. Las ovejas lo miraban, nada. Venía otro hombre, vamos. Las ovejas lo miraban, nada. Pero el pastor le decía, pero venía el pastor real, vamos ovejas, vamos, salían todas. Dicen que ellas logran identificar las frecuencias. Dicen que las ovejas logran reconocer rostros por fotos. Dicen que las ovejas logran recordar 80 rostros distintos durante 2 años. Es más, si un pastor tiene barba larga y se afeita, ellas lo miran. Pero él la llama, es él. Y van. Tienen un gran sentido de orientación y tienen un gran comportamiento social. Las ovejas se acompañan, están juntas, se protegen, se cuidan, tienen diferentes normas de sociedad y asimismo también tienen excelente oído, se reconocen entre ellas hasta por sus balidos, por la forma de hacer. No sé, yo las escucho a las ovejas hacer y para mí es todo lo mismo. Pero ellas se reconocen, el corderito reconoce el balido de la madre y no se confunden de madre, sabe a dónde tienen que ir. Ojalá yo tuviese ese oído, porque yo toco el bajo acá y no tengo ni medio oído ni cerca. Pero realmente me encanta esta palabra de Jesús cuando dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Quiero que me siga al versículo 11 del mismo capítulo. Y dice, el versículo 11 del capítulo 10 dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Jesucristo dio su vida por ti. Vales muchísimo. Vales mucho. No es que valgas poco. La verdad es que vales mucho para el Señor. Y el capítulo 14 y el versículo 14 del mismo capítulo dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor.
eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Cristo Jesús se entregó por ti. Y Él se entregó por amor y porque Él lo quiso. Y Él dice, yo pongo mi vida y también tengo poder para volverla a tomar. Él está hablando de que pongo mi vida, vas a ser libre de tus pecados, pero también la vuelvo a tomar para levantarme en la resurrección y que ustedes sean resucitados junto conmigo en la resurrección. Ayer yo tuve una conversación muy alegre y gustosa, vamos a decir, con una persona que yo no conocía totalmente. Estaba en el supermercado. Me pasa por no poner por no poner en silencio el celu. Estaba en el supermercado y bueno, ayer a las 18:30 aproximadamente, imagínense, supermercado, hora pico. Estaba en la carnicería, es la hora pico de la carnicería del súper, porque, bueno, quizás alguno quiere comprar algo, y estábamos ahí, mucha gente. Y bueno, como mañana es el festejo de lo anterior, de la nostalgia y demás, habían varios carteles y habían imágenes. Estaba Los Magníficos, MacGyver, Tina Turner, no sé, los Bee Gees y diferentes intérpretes y personajes. Y vino un muchachito y vino el padre, y el padre decía, bueno, yo estoy seguro que nadie es más veterano que yo, de seguro nadie conoce esto, y mi hijo menos. Y yo le pregunté la edad al muchacho y él me dice, yo tengo 20 años, y yo decía, bueno, ¿qué nostalgia va a tener este muchacho con 20 años? Yo tampoco, no sé, si no me creen. Y entonces el muchachito veía y no reconocía a nadie, a ninguno de los personajes. Y yo le decía, bueno, ese es MacGyver, ¿lo conoces? Y él me decía, no saco quién es. Digo, bueno, este señor era el que armaba aviones con cinta pato, agarraba 2 caños así, cinta pato, y salía volando. Al gobierno de los Estados Unidos le salía baratísimo a MacGyver, porque él iba con la cortapluma, se metía en Rusia y rescataba a los agentes con el cortapluma. Armaba un paracaídas, armaba un avioncito y escapaba. Y ese muchachito se reía y seguíamos hablando. Un crack muchacho. ¿Saben qué? Ese muchacho tenía una yo no soy neurólogo, no soy conocedor, pero me di cuenta que él tenía poca movilidad, muy poca. Y él tenía como una parálisis cerebral, porque su mano estaba muy arrollada, su pierna también. Y él te hablaba muy claro, le costaba, pero te hablaba. Y con esta mano se limpiaba porque se babeaba. Entonces, después yo pensaba, después de tener esa charla con él y tener contacto y vínculo y pasarla bien, yo pensaba, ¿cuántas palabras del enemigo de nuestras almas debe recibir ese muchacho a su mente? No servís, mírate al espejo, no te movés. ¿Para qué servís? Mirá, hablás y te babeás todo. ¿Quién quiere hablar contigo? ¿Se imagina? Pero ese muchacho tiene que recibir otro tipo de palabras. Y ese otro tipo de palabras, ¿por cuál va a venir? Va a venir por medio de nosotros mismos, que recibimos la palabra de un Dios que ama a todo el mundo por igual. Que ama a todo el mundo y que quiere que todo el mundo reciba de su palabra, que quiere que todo el mundo sea lleno con esa palabra de vida y de saciedad. Quiero compartirles un último versículo que se encuentra más adelante en el Evangelio de Juan. Y yo quiero hablar del arresto de Jesús. En este momento Jesús está ante Pilato y está siendo juzgado. Y el capítulo 18 del Evangelio de Juan, y con esto quiero cerrar. Versículo 37, le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey?
Pilato le pregunta a Jesús, ¿vos sos rey? Respondió Jesús, tú dices que soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Yo me imagino esta pregunta de Pilato a Jesús, ¿qué es la verdad? Y estuve un poco mirando y hay muchos teólogos que dicen que Pilato preguntó a Jesús desde el pragmatismo o desde la burla, como de ¿qué es la verdad? Como diciendo, vos me vas a venir a hablar de lo que es la verdad. Pero en realidad, no sé, yo siento, no sé por qué, pero yo siento que en realidad Pilato le está diciendo, ¿y qué es la verdad? Pilato está desesperado por conocer qué es la verdad. Pilato, el emperador, el gobernador sobre el pueblo de Israel por parte de Roma, está delante de este hombre, de Jesús, y él se siente maravillado y admirado y presionado y dice, este hombre me da la respuesta que a mí Roma no me da. Yo tengo mucho conocimiento, mucha cultura, tengo mucha experiencia y práctica, pero la verdad que ante esto no sé dónde estoy parado. ¿Qué es la verdad? Y le pregunta a Jesús desesperado con que ¿qué es la verdad? Y hoy por hoy nosotros podemos decir que hay muchas personas en el mundo diciéndose ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Y quiero cerrar con esto y quiero que los músicos me acompañen si quieren venir. ¿Qué es la verdad? Esa es la pregunta. ¿Qué es la verdad? Ahora, ¿dónde presto mi oído? ¿La verdad la pongo en lo que el mundo me dice? ¿La verdad la pongo en lo que las noticias dicen? ¿La verdad la pongo en lo que la sociedad comenta? Porque si yo presto un poco atención a redes sociales y a noticias y todo, y es bíblico y lo entendemos, sabemos que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará y que todo el mundo andará corriendo de aquí para allá y que habrán guerras, hambres y terremotos y pestes por todas partes. Y nosotros estamos viviendo en ese tiempo que viene cada vez más y cada vez más. Pero nosotros sabemos que todo eso es bíblico, pero tenemos confianza en Dios, porque ponemos nuestros oídos a lo que nuestro Señor nos dice. Reconocemos la voz de nuestro pastor y sabemos por dónde tenemos que caminar. Y cuando Pilato le pregunta a Jesús, ¿qué es la verdad? Yo quiero decirles a todos que la verdad es que Jesús te ama. La verdad es que Jesús entregó su vida por ti. La verdad es que Jesús te quiere bendecido. La verdad es que Jesús te quiere libre. La verdad es que Jesús quiere que seas saciado por su presencia día a día. Dios quiera podamos entender esta verdad. Esta es la verdad, la única verdad. Que Cristo murió por nosotros y resucitó y su presencia está con nosotros hoy. Amén. Que nosotros podamos compartir, que nosotros podamos decir, quiero escudriñar en esta palabra, quiero llenarme de esta palabra y quiero compartirla y que muchos reciban la bendición, porque la transmito y la comparto porque fui bendecido y bendecida. Amén. Gracias, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre Santo, porque sabemos que tus palabras nos conmueven, nos consuelan, Señor. En un momento, Padre, donde nosotros estábamos hundidos en el pozo más profundo, Señor, tu palabra llegó a nosotros y nos liberaste. Nos diste de tu amor, de tu paz, de tu libertad, de tu autoridad, Señor Jesús. El enemigo, Padre Santo, no tiene lugar ni parte sobre nuestras vidas, porque nosotros solamente escuchamos tu voz. No escuchamos la voz de extraños, Señor Jesús. No escuchamos voces negativas, Padre Santo. No escuchamos otras voces. No escuchamos otras voces, Señor. Gracias, Padre Santo, te damos porque en esta mañana podemos entender esta verdad y nosotros vamos a salir de aquí fortalecidos en tu palabra, Señor. Siempre procurando buscar, siempre procurando agradarte, siempre procurando vivir en tu presencia, en santidad y en tu palabra, Señor.